Muy bien. Bueno, vamos entonces a activar nuevamente la grabación. No lo encontramos a Pedro. ¿Subió Pedro ya? No lo veo. ¿Sí? Ah, ¿se habilitó la grabación? Ah, bueno. Así que hasta las conversaciones inoportunas salen ahí. ¿Qué programa es? ¿Es privado ese? Ah, qué bueno. ¿Y cómo se puede adquirir? Ajá. Ah, estudio. Ah, por favor, pásemelo, así vamos a agilizar un poco el proceso, ¿ah? Sí, cuando cortemos, perfecto. Porque con la plataforma Zoom hay que, en cada reinicio hay que volverlo a habilitar. Bueno, perfecto, perfecto. Así que me dijo, ¿usted se llama? Damián, ok. Bueno, entonces hacemos así, continuamos con el diagrama, ¿sí? Entonces, en el trazo azul estamos haciendo las temperaturas a la cual van a solidificar las concentraciones de carbono en el hierro y los puntos que vamos a definir para estas concentraciones. Entonces, aquí donde yo había puesto 2 van a ser 1,7, en 4 es 4,3 y 6 es 6,67. Y de ahí entonces, acá vamos a utilizar a 1145 grados y la concentración 1,7, el inicio de la temperatura isotérmica hasta 667 grados. Este diagrama normalmente en las teorías aparece tal cual lo estamos observando aquí, ¿no es cierto? Pero hay unos estudios, ¿no es cierto?, que en cierta manera modifican la concentración 1,7, algunos van hasta 2 o 2,2, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos acostumbrados a utilizar 1,7, que es la que nos sale en las fotocopias que ustedes tienen. No hay mayor inconveniente esa diferencia, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido, ¿no? En la temperatura que lógicamente le llamábamos líquidos, ¿no es cierto? La voy a trazar en rojo y toma esta forma, tal cual lo estamos observando ahí, ¿verdad? Es decir, que ahí donde se une, en el mismo punto y con la concentración 4,3, vamos a obtener ahí lo que ustedes habían observado, que es un punto triple, ¿verdad? El punto que en el diagrama de plomo estaño le habíamos denominado, bueno, cualquier aporte que ustedes vayan
haciendo, ¿no es cierto? Lo vamos a El punto eutéctico. compartir. Exactamente, el punto eutéctico. Lo vamos a poner ahí, ya lo tenemos, agendado. Acá le vamos a ir colocando referencias. El punto eutéctico. Entonces ahí tenemos ya la parte de transformación de líquido a sólido. Por supuesto que a medida que van descendiendo las temperaturas para concentraciones distintas de la eutéctica, ¿no es cierto? Vamos a tener, digamos, una temperaturas diferente para cada concentración. Después tenemos transformaciones, que son las verticales, que partimos de 1,7 a 1145 grados, y la del eutéctico a 4,3. Estas concentraciones, ¿no es cierto?, son líneas llenas, como observan ahí, mientras que cuando hay alguna referencia o como para análisis de una determinada composición, no utilizamos líneas llenas, sino que van a ser líneas de trazo, ¿no es cierto? Esto es lo que constituye, por ejemplo, en un mapa, ¿no es cierto?, los límites geográficos, por ejemplo, que puede tener las distintas regiones que ese mapa contenga, ¿no? Profe, Sí. ahí no sé si Pedro entró, pero está preguntando si lo pueden aceptar Justamente está ingresando, sí. para que pueda grabar. Bueno, pongo a grabar. Listo, ahora sí. Ya había uno de los compañeros que estaba Perfecto. grabando. Sí. Damián está grabando, Pedro, sí. Si le parece, continuamos, porque no corta él. Bueno, mejor. Bien. Entonces, ¿no es cierto? Decía que siempre que hay transformaciones, respecto del diagrama de equilibrio, tienen que ser trazos llenos. Bien. Entonces, decíamos que acá tenemos ya esta definición de los distintos concentraciones y temperaturas. Y ahora vamos a trazar una temperatura que corresponde también a una concentración isotérmica de 721 grados. 721 grados. Yo voy a ir borrando, ¿no es cierto?, las referencias para que no nos confunda, ¿verdad? Ahora tenemos aquí una temperatura. Tengo pulso de viernes hoy, ¿eh? A 0,87 grados, ¿eh? Y luego, ¿no es cierto?, vamos a tener una temperatura de 910 grados. Cualquier cosa que no se vean, ustedes me pegan la voz. Bien. Ahí está. Ahí estaríamos completando el diagrama de equilibrio, ¿no? 721, 910. Acá lo vamos a dejar 1500, ¿sí? Acá. 500 se va. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Esos valores que pone usted, son valores que pone usted o salen de alguna tabla?
Este diagrama sale del análisis de equilibrio de la aleación hierro-carbono. Ah, ¿y cómo sabemos nosotros esos valores? ¿Los buscamos en algún lado? Bueno, están acá y donde ustedes lo vean van a figurar esos valores. Donde Ah, ustedes consulten, ¿no es cierto? o sea, Cuando sí, sí. comiencen a ver los diagramas en las fotocopias que les hemos mandado. Ah, o sea, son valores constantes eso. ¿Eh? Son valores constantes que ya están dibujados. Sí, correcto. Son Ah. puntos denominados críticos, ¿no es cierto? Que siempre se van a mantener. Ah, perfecto. No sé si les Gracias. comenté, pero un diagrama de equilibrio es igual al gráfico o lo que se llama cartografía que se expresa en un mapa, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, que nosotros tenemos temperaturas en un eje y concentraciones en el otro eje. Y según esos dos parámetros, se van a ir generando los puntos que ya están definidos, se han estudiado ya, ¿no? La ingeniería, la química, ¿no es cierto?, ha hecho los ensayos correspondientes y siempre van a tener este comportamiento. Perfecto, Es gracias. decir, que cada elemento tiene una temperatura fija, como el agua, ¿no es cierto?, que se hace hielo a 0 grados y que hierve a 100 grados, ¿no es cierto? Siempre que estemos hablando de un punto determinado del globo, ¿no es cierto? Porque cuando varía la altura, por ejemplo, en la zona de montaña, ¿no es cierto? Ahí se modifican esos puntos, ¿no es cierto? Por influencia de la presión atmosférica. ¿Me entienden? Claro, claro, sí. Y el concepto de la presión atmosférica, para que nos ayude a comprender esto, ¿no es cierto?, es lo mismo que la profundidad del agua, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una pileta. En una pileta vamos a tener una determinada altura de agua, o en un dique, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a tener una determinada altura del agua, o sea, a la profundidad que tenga en una determinada región. Esa altura, ¿no es cierto?, es el peso del agua sobre la profundidad. ¿Me entiende? O sea que cuando más profundo es la zona donde nosotros estamos haciendo el análisis, ¿no es cierto?, hay mayor presión. Cada vez hacia el fondo del mar, por ejemplo, cuando más bajo, ¿no es cierto?, nos vamos, mayor es la presión que vamos a obtener en esa profundidad. La presión atmosférica es lo mismo. Es como si la Tierra, el nivel terreno, digamos, tiene una columna de aire hacia arriba, ¿no es cierto? Y nosotros estamos a la presión más alta, ¿no es cierto?, a nivel del mar, se dice, ¿no es cierto? A nivel del mar es la mínima o la máxima profundidad de aire, ¿no es cierto?, que hay en la corteza terrestre, ¿verdad? Porque justamente alrededor, ¿no es cierto?, del planeta, tenemos una determinada capa de aire, decimos, o atmósfera, ¿no es cierto? Y lógicamente, a nivel del mar tenemos la máxima profundidad y en una determinada altura montañosa, por ejemplo, tenemos la mínima. Entonces, esa es la relación, ¿no es cierto?, en la cual nos modifica esa presión, ¿no es cierto?, en ese sentido. Esto es como para, digamos, determinar, ¿no?, el concepto de que este comportamiento, ¿cierto?, se rige a la temperatura, perdón, a la presión atmosférica. La presión atmosférica se toma como unidad, ¿no es cierto?, y de ahí, ¿no?, que el diagrama está representado en esa forma. Entonces acá ustedes observan que tenemos el punto triple eutéctico. Lógicamente la coordenada del eutéctico es 1145 grados a la concentración 4,3. Y después, ahora estaríamos en condiciones de efectuar el análisis de comportamiento material.
¿Cuántas fases estamos observando aquí? ¿12? ¿Eh? ¿12? Casi, ¿no? Casi le pego. 11. A ver. Cuenten bien, ¿ah? Cuenten todas las fases. Ah, son 10. Ah. Ustedes ven que este diagrama tiene características, ¿no es cierto? Los cuerpos, ¿no es cierto? Geográficos, ¿no es cierto? Como es esta fase, distinta de esta, ¿no es cierto? En las concentraciones que estamos observando. Y después tenemos las fases de transformaciones desde el estado líquido, ¿no es cierto? Aquí arriba, por sobre la línea de líquidos, vamos a tener el líquido. Por encima de la línea de trazo rojo. Y por debajo de la línea de trazo azul el estado sólido, ¿verdad? O sea, todo esto es sólido. Más o menos así se dibujan los mapas, ¿no? A ver, contemos de nuevo. Para todos nos tiene que dar igual el número de fases. 13 no son, profe. Ahora me gustó. Son 13, sí. Así las podemos ver, ¿no es cierto? Acá 4, estas 4 que hacen justamente un paquete ordenado. Después tenemos este otro por debajo, o sea, en el estado sólido. Acá tenemos 2, 4 y 4, 8 decíamos. 9 y este rinconcito es otra fase. 10, ¿no es cierto? Después tenemos 11, 12 que están transformando y 13 el estado líquido. 13 fases. Es correcto. Bueno, acá lógicamente en la zona de eutéctico hacemos el mismo análisis que habíamos hecho con el cobre, con el estaño y plomo, ¿sí? Donde el punto eutéctico nos genera una separación de las concentraciones hipo, eutécticas, ¿recuerdan? E hiper, eutécticas, ¿eh? Lógicamente, cualquier concentración, por ejemplo esta, que le llamamos la concentración X1, y una concentración X2, ¿no es cierto? Lo podemos analizar igual que hacíamos con el plomo estaño. Entonces, podemos tomar un punto que le vamos a llamar 1 por X1 en el estado líquido y otro en el punto 2 de la zona hipoeutéctica e hipereutéctica, ¿no es cierto? Hasta ahí nos seguimos, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces a medida que va descendiendo la temperatura para la composición X1, ¿cuánto será la composición X1? En porcentaje. ¿Y no está cerca del 50 ahí? ¿50-50? Tengan en cuenta la composición que después 3%. ¿Eh? 3% será. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, podemos entre 2 y 4, 3. Dale, ahí estamos, bien. ¿Y la X2? Podemos redondear también, ¿no es cierto? 5. Sí, póngale 5. Vamos a redondear 5, ahí está, ¿eh? Ahí estamos hablando, valores reales. Valores reales. Está ingresando Brocanelli. Bien. Bueno, entonces, lógicamente, si tomamos X1, vamos a descender la temperatura desde el punto 1 y cuando intercede
¿no es cierto?, con la línea líquidos, va a comenzar a solidificar una determinada concentración de átomos. ¿Qué es lo que comienza a solidificar acá de los dos elementos que tenemos en los ejes? ¿Qué comienza a solidificar? Hierro. Hierro, ¿verdad? Hierro. Y a medida que este hierro va solidificando, ¿qué va quedando por solidificar? Carbono. Está bien, va aumentando el carbono, pero dentro del líquido que está transformándose en hierro, ¿más qué? ¿Leutéctico? Están bien, pero todavía no hemos Austenita. llegado acá. ¿Ah? ¿Más líquido sería? Más líquido, claro. Acá estamos hablando de transformación sólido-líquido, al igual que aquí, ¿no es cierto? Transformación líquido a sólido. Y lógicamente, cuando continúa, ¿no es cierto?, a medida que sigue descendiendo la temperatura, ¿no es cierto?, continúa transformándose. ¿Cuál va a ser la temperatura final de transformación de X1? ¿Cuál va a ser la temperatura? 1145. 1145 grados, claro, correcto, ¿sí? 1145 grados. Bien, cuando estemos por debajo de 1145 grados va a estar todo en el estado sólido, ¿verdad? Ahora tenemos en cuenta, a medida que nosotros vamos descendiendo la temperatura, ¿no es cierto?, vamos a ir observando que la concentración que teníamos en X1 es 3, ¿no es cierto?, va a ir modificando, igual que la relación que hacíamos con el cobre y níquel, ¿se acuerdan? Que si de tal manera nosotros vamos aplicando la regla de la palanca, ¿sí?, vamos a observar, ¿no es cierto?, que el estado o fracción sólida, líquida que habíamos denominado, ¿no es cierto?, va a ir, digamos, tomando puntos a medida que baja la temperatura, que vamos a pasar de la concentración X1, 3%, ¿a qué concentración? 4,3. Claro, A 4,3, exacto, ¿no? O sea que la curva, ¿no es cierto?, nos va a estar indicando que va a tomar esa dirección, la concentración del estado líquido. Mientras que la concentración del estado sólido, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, que el elemento, ¿no es cierto?, que va a solidificar, se viene acá, las fracciones sólidas, ¿no es cierto?, van a ir en aumento. ¿En aumento de cuánto? La fracción 1,7. sólida. 1,7. O sea, vamos a pasar de 3, ¿no es cierto?, que habían iniciado, ¿a cuánto acá? Lógicamente, vamos a crecer, ¿no es cierto?, en la concentración de hierro, que vamos a pasar ¿de cuánto sería la concentración de hierro en X1? 3%. X1, estas son las concentraciones De hierro sería el 97%. 97. Correcto. Ah, El hierro sería 97. Muy bien, exactamente. Es decir, que el hierro va a crecer hacia aquí. Es decir, si tenemos esta aleación del 3%, estos son los valores que habíamos llamado de fracción sólida, que justamente al comenzar los cristales de hierro, ¿no es cierto?, van a ir incrementándose a medida que va finalizando la transformación, ¿no es cierto? Y lógicamente, como habían observado ustedes, la temperatura final es la de 1145 grados.
Y entonces ahí terminamos, ¿no es cierto?, esa relación. De este otro lado vamos a analizar la concentración X2. Y situados en el punto 2, arriba en el estado líquido, podemos hacer el mismo análisis, ¿no es cierto? Es decir, que cuando X2 alcance la temperatura con intersección de la curva de transformación, ¿no es cierto?, se van a comenzar a formar cristales ahí de sólido. ¿De qué elemento? ¿De ¿Qué carbono? elemento va a formar cristales en el hipereutéctico? ¿De carbono? Claro. O sea, de esta aleación, hierro 3, carbono. Ese es el elemento que va a cristalizar, ¿no es cierto?, por debajo de esta línea roja. Este elemento, que tiene carbono en mucha proporción, se denomina carburo de hierro, justamente que deriva de eso, ¿sí? Carburo de hierro. Lógicamente el hierro decíamos que tiene el símbolo químico Fe. Carburo de hierro. Estos son los cristales, ¿no es cierto?, que van a comenzar a formarse aquí. Igual, a medida que desciende la temperatura, esos cristales van a ir aumentando, ¿no es cierto? Van a ir aumentando y mientras se están formando esos carburos de hierro, que le vamos a denominar CMT. O sea, que acá vamos a poner una igual. El CMT es carburo de hierro, ¿verdad? A medida que van generándose ese estado sólido de cristales, ¿no es cierto?, también vamos a tener residual de líquido hasta que alcancemos la temperatura total de transformación. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? De igual modo, podemos aplicar la regla de la palanca y vamos a observar que este punto de concentración 5 de carburo de hierro, a medida que se desciende la temperatura, también se viene, digamos, hacia la concentración eutéctica en el otro sentido, es decir, que vamos a estar orientándonos hacia la izquierda acá, ¿no? ¿Verdad? Y a medida que desciende la temperatura, finalmente, a 1145 grados, en este punto, va a finalizar la transformación del estado líquido al estado sólido, ¿verdad? ¿Sí? Y luego vamos a tener todo el estado líquido, el estado sólido por debajo del trazo azul. Y acá habremos observado, al igual que el concepto de cristales de estaño y cristales de plomo, aquí habremos observado, ¿no es cierto?, distintos, por ejemplo acá, constituyentes o cristales de este elemento, carburo de hierro, ¿no es cierto?, los cristales que una vez que están a la temperatura de 1145 grados, sería el fondo del pizarrón, ¿no es cierto?, va a ser lo que nos denominamos el eutéctico, lo que va a soldar completamente la aleación, ¿no es cierto? O sea, los granos negros serían carburo de hierro, y el pizarrón o el fondo sería el eutéctico, ¿verdad? De este lado ocurría lo contrario, ¿no? Acá tendríamos cristales de hierro, lo dibujamos con este trazo, o vamos a cambiarle el color
para distinguirlo. ¿Mm? Vamos a observar hierro. Y el fondo del pizarrón, entonces, va a ser el eutéctico, ¿se acuerdan? O sea, entonces vamos a tener los granos azules, hierro, y entre lo que va a soldar es el eutéctico cuando ya hayamos finalizado. Bueno, este sería, en vez de poner esta referencia, esto sería una estructura en 1 y aquella sería una estructura en 2. O sea, a partir de X1, esto sería mejor, y esto sería X2. Durante la transformación. Y ahí entonces estamos observando esta característica, ¿sí? Entonces, estos cristales, ¿no es cierto?, que aparecen a partir del líquido, ¿no es cierto?, se le denomina hierro gamma, hierro gamma. Y ese hierro gamma, digamos, es un cristal específico que tiene un nombre que se llama austenita. El hierro gamma es austenita. Y este, ¿no es cierto?, cristaliza en el sistema cúbico porque el hierro tiene, digamos, la cristalización en el sistema cúbico. En el sistema cúbico, que nosotros lo habíamos identificado con CFC, que recuerdan, es el sistema cúbico de caras centradas. Entonces, ahí vamos a tener la formación de este nuevo constituyente. El carburo de hierro, que nosotros lo habíamos simplificado con CMT, ¿no es cierto?, también tiene nombre, y se llama cementita. Cementita. Bueno, hasta ahí hemos definido en principio la característica, ¿no es cierto? Ahora bien, este eutéctico, ¿no es cierto?, está formado por los dos elementos que dan origen a la transformación. En este caso, el hierro gamma, ¿cierto?, y en este otro caso, la cementita, ¿sí? O sea que acá vamos a tener que este eutéctico está formado por hierro gamma más cementita. ¿Se observa? O sea, los dos elementos que terminan solidificando lo van a hacer con la concentración eutéctica, y la concentración eutéctica es hierro gamma más cementita, con la concentración que habíamos observado en el punto triple, 4,3 y 95,7. ¿Recuerdan esto? Entonces ahora ya todo, hemos pasado al estado sólido, ¿sí? Si seguimos en las dos concentraciones X1 y X2, ¿no es cierto?, este sólido, ¿no es cierto?, es
la concentración que hemos definido con la isotérmica de 1145 grados. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener lo que comenzó a solidificar, era el hierro gamma, más ¿qué vamos a tener ahí? Hierro gamma más ¿qué? Y ahí está sólido todavía, profe. Esto está todo sólido, ¿sí? ¿Y qué tenemos Le de acá? burita. Bueno, ese es el nombre de quién. ¿El nombre de quién? Eutéctico, creo. Del eutéctico, claro. Porque cuando estamos aquí, con la concentración eutéctica, está totalmente solidificado. Es la eutéctica. Y de este otro lado, ¿qué vamos a tener también? Cementita más eutéctico. Más eutéctico, correcto. Más eutéctico. ¿Eh? Bueno, esto hasta 721. Y vamos a dejar en suspenso esta parte, ¿no? Para venirnos aquí, ¿no es cierto?, a considerar la transformación de esta austenita para concentración inferior a 1,7, ¿no es cierto? Bueno, acá, ¿no es cierto?, a medida que va descendiendo la temperatura, que puede ser a partir del 1 o para concentraciones máxima de hierro, ¿no es cierto?, a partir de 2500, ¿no es cierto?, empezamos a obtener, digamos, una curva que va modificándose con la concentración y la temperatura, ¿no es cierto?, que se va a observar, ¿no es cierto?, según este trazado azul. Y esa concentración, lógicamente, va a dar lugar al compuesto de cristales de hierro, que toda esta fase, ¿no es cierto?, va a ser el mismo constituyente que le habíamos llamado austenita. Todo ese constituyente, desde 1500, temperatura máxima, por supuesto que no es exactamente el 100% de hierro, la austenita, ¿no es cierto?, hasta 721 grados, y 0% de carburo de hierro, y 1,7, ¿no es cierto?, toda esa fase, según estas curvas, vamos a tener transformaciones variables, ¿no es cierto?, según esta pendiente y esta otra pendiente. Es decir, que acá vamos a tener, digamos, concentraciones diferentes, ¿no es cierto?, a medida que desciende la temperatura de este elemento que le llamamos austenita. Entonces acá vamos a tener la misma relación que teníamos del estado líquido, pero acá vamos a estar en el estado sólido, ¿verdad? En el estado sólido. Bueno, entonces, ¿qué observamos aquí entonces del estado sólido? Característicos que ya también lo estamos notando, ¿verdad? ¿Qué observamos característico acá? Este punto, ¿verdad? Un punto triple. Un punto triple, exactamente. Lógicamente, las coordenadas de este punto triple es 721 y 0,87.